Audio Jungle. Audio Jungle. Demostración práctica muy por encima, pero para dar a entender qué significa control de versiones y hacer algunas cosillas simples para darle el arranque a los que no lo han usado. Aunque muchos lo usan, parece. Espero que aunque sea simple, introductorio el asunto, funcione un poquito. Entonces vamos a hacer algunas de las cosas, algunas demostraciones para las que dé el tiempo, unos media hora máximo, y darle la entrada para que después también, porque esto de control de versiones es tan profundo como usted se vaya para de cabeza, digamos, en el asunto. Hay demasiados comandos y cosas y toques que uno puede hacer que casi nunca usted termina de saber, digamos, siempre se encuentra forma, mira, esto lo puedo hacer así, mira esto. Pero lo básico, lo más relevante, entonces, ¿cuál es la idea con esto? Yo tengo el plan, no está definido, de que los repositorios donde se trabajen digamos, la parte de las evaluaciones prácticas puede hacerse de dos formas. Uno, que ustedes creen el repositorio y me agreguen, o sea, me agreguen a mí como un colaborador del repositorio. Yo voy a estar en todos esos repositorios, en los que sean, no sé cuándo, y no se los voy a pedir aún, así que no tienen ahí aún urgencia. Lo que sí tienen que tal vez hacer, yo se los puse por ahí en las instrucciones de la semana uno, tener una cuenta y para buscar uno común, decidí que fuera en GitHub, un poquillo popular y sencillo. También GitLab lo uso bastante, creo que yo me muevo mucho en esos dos, aunque hay más, Backly hay un montón, pero creo que GitHub permite, digamos, para hacer, digamos, lo que vamos a hacer, no nos va a blindar en un límite por ahí, creo. Entonces, GitHub, para que todos sean uno mismo, entonces necesitarán tener una cuenta en GitHub. Vamos a ver. Como tal, es una plataforma, digamos, para control de versiones. Si uno entra y no tiene cuenta, hace todo el proceso de con un correo y demás y hace su cuenta. Listo. Ahí nada más esa es tarea. Con este, entonces, en su momento puede que yo haga los repositorios y les pida a sus usuarios para organizar, digamos, esa parte, o les pida que ustedes generen los repositorios y me agreguen mi usuario. Ahí yo decidiré, tengo que leer unas par de cosillas y nada más y ver cómo queda más ordenado para mí, porque serán varios, muchos. Pero entonces, en todos esos repositorios, yo participaré como miembro, digamos, o colaborador del repositorio, como tal. Entonces, una vez que uno tiene una cuenta, entonces usted tiene acceso a poder hacer repositorios remotos. Remoto significa en la nube, en la plataforma del servidor de GitHub. Entonces, digamos, yo vengo acá, voy a hacer un repositorio de prueba. Entonces, digamos, hacer un repositorio es de lo más sencillo que puede existir. Vamos a ver, llamémosle. Ay, llamémosle así. Después, de todos modos, este será para prueba y lo borraré pronto. Solo para. Entonces, obviamente uno hace normalmente para cosas como estas que el repositorio sea privado, que no se puedan agregar colaboradores de forma libre, solo los que uno quiera. Después los agregue el dueño de este repositorio. Entonces, yo hago el repositorio privado, le puedo agregar readmes, gitignore, que esto sirve para bloquear
cierto tipo de extensiones de archivo cuando se hacen push al remoto, cosillas así, pero no voy a meterme todavía como en eso, porque realmente media hora es lo más básico. Y creo el repositorio. Está vacío, pero ya tengo, digamos, el nombre y el lugar para empezar a trabajar con el repositorio. Lo primero que uno hace es crearlo en el servidor remoto, en este caso de GitHub. En Windows, yo la interfaz que más me gusta para administrar la línea de comandos a través de, digamos, para el manejo de los repositorios, el que más me gusta es este, el Git Bash. Entonces es un programita que igual en Google darle, descargar Git Bash, se llama así, así como está ahí. Lo descargo y le instalo next, next, next. Y realmente el Git Bash lo que te da es una ventana de comandos. Eso es todo. El control de versiones, la mayoría es por comandos. Entonces, ya yo lo tengo instalado. Digamos, si yo cierro esto, ya entonces en cualquier momento lo abro y tengo la línea de comandos. Entonces, yo lo que voy a hacer es, digamos, de alguna forma hay una imagen que tenía por aquí para tratar de, creo que esa es la imagen más simple para mostrarles que se hizo. La imagen típica que se encuentra en internet donde le tratan de explicar la idea de control de versiones. Yo tengo en el servidor remoto, en este caso en GitHub, los datos, la información, digamos, de un proyecto. Realmente pueden ser cualquier archivo. En este caso, pues, los archivos que ustedes estén utilizando en el diseño del proyecto que sea programado. Incluso con archivos de texto se puede. Se usa muchísimo, por ejemplo, también para LaTeX también. Yo lo tengo en el servidor y esto es útil, incluso cuando solo es una persona la que está trabajando, pero conforme más personas hayan trabajando sobre ese material, sobre esos documentos, sobre esos datos, el uso y control de versiones viene a tratar de ordenar el asunto, porque si yo soy 10 personas trabajando sobre un core, sobre un paquete de programación, lo que sea, la organización de eso no es sencilla. Control de versiones es como la solución de ingeniería para hacer eso. Entonces, digamos, hay 10 personas que están editando y trabajando partes de un código, tal función y demás. En este caso, simplifiquémoslo a solo dos. El trabajo, digamos, se realiza a través de un computador, que esos computadores vamos a llamarlos como, vamos a definirlos como los locales. Entonces uno lo que hace es clonar el repositorio remoto y tener los archivos que está trabajando en la computadora en forma local. Esos archivos que están en la forma local, en el repositorio local, cuando yo hago cambios, hago mejoras, o más bien cuando a veces me lo echo, esas son las tortas que a veces me jalo, yo paso haciendo como updates, digamos así, jalo datos o los subo al servidor o los bajo porque hay actualizaciones y es como ese trajín de actualizaciones y versiones y cambios. Y eso lo que trata es de que eso sea de una forma ordenada y un control, o Git, digamos Git en general. Estoy tratando de ser lo más simple posible. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahorita? Ya tengo el servidor remoto, voy a generar mi clon local para poder trabajar aquí, en este computador que tengo acá. Entonces, vamos a ver. Para hacer el clon yo necesito, y este enlace posiblemente, si yo lo hago, se los tengo que pasar a ustedes o al usuario. Vamos a ver, ¿dónde estaba eso? Estaba aquí. Esto que está aquí se puede hacer de dos formas, con SSH, con HTTPS, dependiendo para lo que vamos a hacer. Ahí está como cosas de seguridad, pero voy a copiar el de HTTPS, es más sencillo. Con este enlace, yo nada más vengo aquí, voy a buscar un lugar en mi computadora para clonarlo, voy a ponerlo en el escritorio para...
Y entonces aquí es por comandos, hay que empezar a ir aprendiendo comandos, cuando si no sé cómo hacer tal cosa, empezar a buscar cómo se hace, con qué comandos tal, en internet, googlear, y ir adentrándome en este tema. Entonces, digamos, la clonación de este, nada más es git clone y copio. Vamos a ver, creo que esto se puede hacer un poco más grande. Está, debería ser aquí. Ajá. Sí. Eso. Vamos a ver qué tal me va así. Eso está como un poco grande. Vamos a decir un poquito. A ver si queda mejor. Estaba, de hecho, ya se clonó. En eso que, entonces ya aquí era git clone, copié el código, enter y creo que ya lo clonó. Vamos a ver. Ahí está. La clonación lo que hace es una carpeta. A nivel del sistema de archivos de Windows, lo que aparece es una carpeta, la que es esta, SPTEC. Si yo voy y busco en mi escritorio, esa carpeta apareció. Entonces, vean, aquí tengo esa carpeta y esa carpeta, ahí está mi repositorio local de los datos que están en el repositorio remoto de GitHub. Claramente estaba vacío, vean que la carpeta no tiene nada. Pero aquí adentro hay unos archivos ocultos que manejan, digamos, el hecho de esa carpeta no es transparente, es una carpeta administrada por el Git. Pero entonces puedo hacer cosas, veamos a ver, lo más sencillo, voy a poner un documento aquí de texto. Pero este documento, que se llama test, voy a ponerle, no sé, hola mundo. Digamos que yo agarré, eso fue lo que edité como uso, como programador o como el que está trabajando eso, lo guardo y tengo ese archivo, le hice un cambio, tiene ese dato, pero ese archivo no está en el repositorio remoto, ahí nadie se ha dado cuenta que eso, digamos, sucedió. Yo vengo aquí, el repositorio está en blanco, todavía no tiene archivos, no tiene nada. Entonces, si yo hago algo de forma local y hago un cambio, una actualización de una función o lo que sea, lo que podría ser, si estoy seguro de que ya está bien y quiero subirlo al sitio principal, entonces nada más hay un par de comandos y subo esto. Entonces, voy a entrar a la carpeta. Vean que incluso cuando yo ingreso a la carpeta, el Git bash se da cuenta que esta carpeta ya es una carpeta de un repositorio local de Git. Y aquí él me está diciendo en este prompt que está aquí al final, me está diciendo que estoy en el branch principal, en la rama principal de la carpeta, del repositorio. Entonces yo aquí con comandos puedo entonces usarlos para decir, ok, girar el archivo que cambiamos. El commit es... ¿no? El git commit es, digamos, el comando que se usa para cuando yo uso Git, voy como preparando el canasto de los archivos y las actualizaciones que quiero agregar. Yo podría hacer, digamos, 40 Git a diferentes archivos o cosas. Cuando ya tengo todos listos, entonces digo, ok, todos estos los voy a subir como un commit y este commit va a ser el primer commit, vamos a ver, ponerle así, donde lleva con archivo de texto. Es importantísimo ponerle un nombre al cómic para tener una identificación
de lo que lleva ese cambio, saber qué lleva ese cambio, ponerle, digamos, si yo no le pongo el comentario, esos son los pecados más graves que se pueden hacer y entre más descriptivo sea el comentario, mejor, porque así yo puedo saber qué cambió en la actualización que se hizo. Y ya con un comando más, el último, le digo, súbame esos cambios al repositorio remoto. Si no hubo problemas, todo salió bien. Y vean qué pasa cuando aquí actualizo. Ok, ya apareció el archivo. Y el archivo tiene la información. Ok. Y yo puedo hacer cambios, digamos, eso está arriba y puedo entonces volver y venir y hacer, digamos, otro cambio como tal. Y decir, ok, no sé, vengo y cambio el contenido de este archivo. Pongo Hola Mundo Costa Rica, salvo, hice otro cambio y esto me permite poder hacer, de nuevo, voy a agregar ese cambio, lo voy a, lo voy a subir de una vez como un commit, lo voy a poner por ponerle algo al commit y le voy a poner push. Puedo venir entonces aquí y ver, de hecho, que ahora ya el contenido de ese archivo es diferente, porque el usuario JM Barbosa ha hecho dos commits. En el commit anterior que se llamaba cambio del texto Costa Rica, que fue el que yo le puse, yo puedo ingresar a este commit y ver qué pasó, qué fue lo que él subió. Y aquí me está diciendo que esta línea del código decía Hola Mundo y ahora es Hola Mundo Costa Rica. Cosas así. Y yo puedo trabajar esto, digamos, de una forma bastante interesante. Entonces ahora voy a hacer otro commit más, cosas que se pueden hacer. Digamos que el siguiente commit que voy a hacer va a ser un cambio que me voy a arrepentir luego y me equivoqué. O sea, digamos que yo estoy trabajando en un código y le hice un cambio, digamos, y el cambio fue que quedó, digamos, un error de ortografía horroroso, quedó así. Para poner, digamos, algo que estuvo mal. Yo lo guardo y digamos que yo estaba, digamos, satisfecho y digo, ok, voy a subirlo. Subo el archivo que tiene el cambio, voy a ponerle eso, voy a ponerle así al commit y lo voy a subir. Que eso es algo que un código puede pasar. O sea, que yo estoy haciendo una actualización, pero más bien al final, después, con esa actualización, más bien no está funcionando lo que el código o tiene un error, como este caso. Entonces, el control de versiones me permite trabajar mucho el asunto de que hayan, digamos, actualizaciones del material, del código, que tienen un error y devolverme en el tiempo commit donde ese commit sí funcionaba, el código. Entonces, por ejemplo, en los commits que tiene este DSP, porque lo estamos probando, yo sé que en este commit no estaba el error. Fue hasta en esta actualización que apareció el error, digamos, del, del error de ortografía. Y si yo vengo aquí y veo, tiene el error. Entonces yo digo, ok, ¿cómo hago como para devolver eso? Como el control Z, diría uno. Entonces, eso se puede hacer, es una de las cosas más geniales que maneja Git. Entonces, en los commits, eso sí, yo necesito identificar cuál quiero. Y yo sé que en este está bien. Este identificador, yo lo puedo usar, lo puedo copiar para ir a este commit y actualizar el repositorio a ese punto en el tiempo. Entonces, hay comandos para hacer eso desde aquí, desde el local. Entonces, yo le digo, puedo hacerlo con git log y él me muestra
los commits que tuvo este repositorio. Y el número este amarillo es el importante, como es como el identificador. Y aquí están los commits que hemos hecho. El último fue el elimina la H, que tiene este identificador. Está este para el cambio de texto. Este también puedo copiarlo desde aquí. Puedo usarlo para entonces poner el header, digamos, del repositorio a ese punto en el tiempo de los commits. Esto se hace como git. Vamos a ver. El git reset menos hard y copio el ID del commit. Ahí estoy diciendo al repositorio, vaya al repositorio en ese punto, en el tiempo, cuando se hizo ese commit. Creo que sí. Ahora, git reset soft. Claro, porque como que no lo seré aquí. No, pero sí creo que sí. Y ahora, git commit. O sea, ya me ubiqué, puse el header en ese commit en el tiempo. Y ahora la intención es agarrar ese commit en ese punto que el repositorio está y subirlo como el devolver el cambio con el error, eliminando el error. Y aquí subirlo. Si esto salió bien, en el repositorio remoto debería de corregirse el error de ortografía. Si no salió bien, algo me equivoqué, pero así debería ser. Aquí no. Vamos a ver, acá ya veamos el archivo. ¿Lo ven? Entonces lo que hizo fue ubicar ese archivo o todos los archivos. De hecho, también uno ya aquí puede jugar con que solo vaya con tal archivo o que todo el repositorio, si son 40 archivos, a todos llévelos al commit que se hizo antier, aquel que se llamaba código funcionando. Porque algo hizo el compañero B y subió una actualización y ya no funciona nada. Y no sabemos qué hizo y por qué ya no funciona y estamos bloqueados. Ok, agarremos digamos, el repositorio, váyase a aquel commit que se hizo ayer, donde decía código funcionando y ubique todas las fuentes a ese momento. Ahora, cosas importantes. Los commits tienen que tener comentarios muy descriptivos para saber qué hay en cada commit. O sea, si yo vengo aquí, que este comentario me sirva a mí, me diga qué se hizo en este commit, ¿no? Y lo otro es, ay, me perdí, estaba pensando, hacer varios, o sea, es importante, o sea, tampoco hacer por hacer como si fuera cada 5 minutos, pero cuando usted ha hecho un aporte en el trabajo y uno dice, ok, ya esta función está bien, creo que ya funciona bien, voy a subirla. Porque digamos, si usted está haciendo un proyecto trabajó 15 días en el proyecto y solo hizo un commit al séptimo día, en el tiempo solo tiene esa versión, es muy pobre de control de versiones que usted hizo. Entonces, por ejemplo, hacer cambios a puntos diferentes en el trabajo, si solo había uno posible. Vea que aquí ya en este ratito tengo 4. Yo pude haberme devuelto hasta el primer commit y haber puesto el código en la primera versión que tenía. Entonces, tampoco ser muy excesivo, pero la cantidad es importante para tener de verdad un manejo del control de las versiones, como tal. ¿Alguno que se quiera ofrecer? Los últimos 10 minutillos.
para que pueda clonar este y quiera nada más hacer una prueba. Todo el mundo lo voy a borrar para que nada más veamos una computadora vea funcionando en este repositorio. Que tenga ya usuario, que lo tenga así, que lo maneje rápido. Para mostrarle. Vamos, ahí uno. Sí, profe, si me pasa el link de HTTP, No podría yo. porque no tendría acceso, necesito agregarlo primero para que lo pueda clonar. No, Ah, bueno, sí. Ah, bueno, ¿usted lo hizo público no, o...? es privado. Ah, con razón. Bueno, yo salgo como Garza 3333. 33, 30, no le puse uno más. Este. Sí. A ver. ah, Me tiene que Eso llegar una invitación una invitación al correo. al correo, ¿verdad? Eso tiene que pasar cuando ustedes me agreguen o yo los agregue en un repositorio. Este usuario, Ajá. entonces, de hecho, si apenas le das a aceptar y yo actualizo aquí, ya me dice, bueno, todavía no me ha dicho que estás agregado al repositorio. Ah, ok, sí, entonces ahí ya está agregado. Entonces, a ver, Ya HTTP. sale, ya aquí me sale bien. Incluso así, usted si se va directo, puede copiar el HTTPS, igual hacer el clon, o yo se lo puedo pasar y también lo puedo hacer. De hecho, ahora ese está creo que aquí, ya cuando... Ah, sí, sí, voy. Sorry, es que me motivé. Voy. ¿sí? Entonces, digamos, Daniel Sí, entonces me o, voy a o cualquier, compo. o cualquier usuario que ya esté dentro del repositorio, con este enlace lo copia y se va al su Git bash o donde lo administre en su consola, hasta en Linux. Esto, de hecho, esto es transparente. Yo puedo hacer esto mismo en Linux. Yo aquí puedo tener aquí otra compa Linux y me conecto y hago un clon local. Lo Ah, clona entonces, y cuando Daniel lo clona con el mismo comando que yo hice, a él le va a aparecer en el lugar que le pidió esta carpeta. ajá, Y entonces en Git. esa carpeta tiene que estar este archivo con este texto. Entonces, lo que le quiero pedir a Daniel nada más es, agarre ese texto, por ejemplo, y bórrele Costa Rica. Ok, voy. La rama se llama Master, ¿verdad? No O es hemos hecho Main. ramas aún, sí, solo está el main. Ah, ok, se llama Main. Yo creo que Ok. lo de ramas no lo he podido aún hacer, ese es otro, quizás es la otra parte importantísima, más básica que hay que manejar. Ya manejamos lo de movernos a un cómic en el tiempo, que eso es valiosísimo. Hay como tres cosas importantísimas. Manejarlo de control de versiones en el tiempo por cómics, manejar ramas de trabajo y manejar conflicto de versiones. Si ya uno se defiende con esas tres cosas, ya no es tan novato, por lo menos puede entrar a jugar. Ah, Entonces, sí, voy, no. Sí, voy, es que me está nada más viendo como contraseña. tranquilos, Eh, tenés que acordarte de tu contraseña del GitHub, yo creo, del usuario de GitHub que te la pide, creo, la primera vez. Los credenciales, pero a ver, by Credential Manager One. exactamente eso te pide. Ajá, sí. Voy. Se escucha mucho al fondo, me va a motear. ¿No, Profe, no? Hola. igual para ese cambio que van a hacer, creo que ni siquiera es necesario que el compañero descargue la aplicación. Desde la misma interfaz de la página web se puede hacer el cambio. Sí, pues sí se puede, pero normalmente uno trata de que de verdad Bueno, casi siempre lo va a hacer local, ¿verdad? Porque la idea de esto es que cuando usted programe en C++ o en Octave, lo que sea, ok, entonces, ¿qué le agrego, profe? quítele Costa Rica, digamos, Ok, por ejemplo, un cambio, nada más. Esto lo pueden ver contextualizado en un código. Este llegó y le sí, cambió la función y le quitó algo. ok, Trate voy. de salvar ese cambio Ujú. y súbalo al repositorio. Entonces aquí Daniel está funcionando como la computadora B, digamos en el diagramita que estábamos viendo al inicio. Acá, él está haciendo un cambio en un archivo, le hizo un cambio a un código, al texto, una línea de texto, y ahorita él la va a subir al servidor, al remoto, para después yo darme cuenta
de que hay un cambio y puedo jalarlo y descargarlo, hacerle un pull. Entonces, Sí, güey. esto es lo básico, pero para los que no lo han usado, estas son las cosas más las que hay que empezar a entender la lógica de Git. Y casi siempre lo más sencillo es verlo funcionando. Por Sí, ejemplo, se supone que ya, profe. ok, si está, yo nada más le digo. De hecho, lo puedo ver en el repositorio primero. Puedo venir aquí a la página web y aquí Daniel hizo un commit que le puso este cambio, el comentario, y entonces yo lo puedo jalar a mi local para trabajar mis documentos con ese archivo o con ese cambio, nada más le doy un git pull, y si todo salió bien, ahí dice que sí. Entonces ahora yo voy a mi carpeta, y efectivamente, bueno, usted le puso hola mundo, hola mundo. Entonces ese fue el cambio. Bueno, entonces, ¿aquí qué puede suceder? Aquí pueden suceder algunas dos cosas. Intenta hacerle otro cambio, Daniel. Cualquiera. Bórrele Ah, el hola mundo el segundo. Y, sí, güey. y súbalo. Ok, güey. Ajá. Y vamos a hacer esta última prueba. Daniel va a hacer un cambio y yo también voy a hacer un cambio. Sí, va a pedir que antes haga un pull. Pero voy a esperar que Daniel suba primero el cambio. Digamos, él estaba trabajando en un código, lo terminó y lo subió. Ok, ya lo subí. ¿Ok? Entonces, ahora yo también voy a hacer este cambio, lo voy a salvar sobre el mismo archivo. Los dos archivos tienen, o sea, el mismo archivo tiene dos cambios por dos personas diferentes. Vaya de redundancia, por dos personas. Significa eso lo que se llama un conflicto de versiones. Entonces yo voy a venir aquí y voy a intentar subir esto, git add, git commits, porque yo puede que no me haya dado cuenta que Daniel hizo el cambio. Agregué. Listo, hasta aquí yo todavía no voy a tener problemas. Él me va seguramente a decir que hay un problema, es cuando lo voy a intentar subir arriba. Me lo rebota porque dice que hay una actualización y que tengo que, antes de exportar mis cambios, tengo que jalar los que están en el repositorio. Porque no, él no los va a jalar los dos y caer encima. Entonces él le dice, ok, hay algo nuevo arriba en el repositorio. Tiene que revisar el cambio que hay y después usted decidir con qué se queda como versión final y poder subirle arriba. Hay un conflicto de versiones, él no pudo resolverlo porque de hecho cuando a veces el mismo Git él puede resolver las versiones, pero como era el mismo archivo, él no supo decidir con qué quedarse. Esos son cuando, digamos, las cosas más complicadas. De hecho, él me va a dejar los dos cambios. Hay herramientas gráficas que me ayudan para resolver los cambios, Git Merge Tool, y ya yo puedo empezar a indagar un poco qué herramientas se pueden asociar a Git aquí mismo, instalarlas para que gráficamente sea un poco más fácil, pero con cosas que yo puedo, si domino bien, podría hacerlo hasta mano, porque aquí yo tengo lo que yo subí y lo que Daniel subió. Él dice, yo no pude decidir, hay un conflicto, hay dos cosas que en el mismo archivo, aquí se las pongo y decide usted qué dejar y lo sube ya como versión final. Entonces, yo me doy cuenta que Daniel lo que hizo fue quitarle el hola mundo, el segundo. Entonces digo yo, no, a mí me parece que eso está bien, porque estaba repetido. Entonces, esa línea me parece que así debería quedar y yo quiero que quede la línea que yo quité. Entonces, ok, yo a mano, es la forma más rudimentaria, analizo las dos propuestas y decido cuál sería la mezcla correcta. Y ya con esa solución rudimentaria, como con pico, subo mi propuesta, digamos, de qué sería el archivo con, paso aquí,
y listo. Entonces aquí yo voy a ver qué es lo que tiene entonces el repositorio remoto y tiene el archivo hola.Costa Rica. Con estas movidas probamos ya dos cosas interesantes. A veces los conflictos son más complicados de resolver que como acabamos de resolver ese que era muy sencillo. Entre más grande es el código hay que ser muy fino en cómo usar Git, en ser muy bueno para usar los commits, perdón, y todo este asunto. Pero estas son dos cosas básicas para empezar a usar un control de versiones en un repositorio. Faltó solo una, pero por tiempo creo que la podemos probar luego, que es el manejo de branches, de ramas para el trabajo. Entre una rama principal y tenerla como la rama donde va a estar como el código depurado ya cuando ya está listo. Y normalmente un usuario le es más adecuado trabajar los cambios y ese es como el lugar, como la zona de trabajo donde yo agarro el serrucho y el martillo y empiezo ahí a trabajar, hacerlo sobre ramas. Y cuando yo sé que mi trabajo es funcional y ya estoy muy seguro, agarro esa rama y la fusiono con la rama principal del repositorio. Y con eso que faltaría, ya se da uno una idea bastante aceptable de por lo menos empezar con Git. Si vieron, Git es un manejo de muchos comandillos y cada vez yo encuentro más, o sea, cada vez uno encuentra toques y ideas de cómo hacer. Por ejemplo, aquí todavía con la lista de ramas solo tenemos una. Entonces ya cuando ya metemos otras ramas y la fusión y todo ese manejo se vuelve interesante. Y entre más gente sea, aquí ya vemos dos. Si fueran 3, 4, el manejo de código así es más sencillo de esta forma. Porque hay que ver, digamos, hacer un trabajo de código entre 4 personas, lo complicado que puede hacer es entre manejar versiones y esas cosillas. Entonces, vamos a hacerlo así para intentar ser ordenaditos, como debería de trabajarse el código, en cosas sencillas, pero hacerlo formal, como debería de ser, y, y irnos por ahí. Perfectísimo, Cristian. Ahora, para cerrar, ¿alguno le queda alguna duda? Una parte que es importante, porque es algo que se usa dentro de lo básico, que es el manejo de ramas para, digamos, trabajar sobre un repositorio. Eso es algo poco, pero es relevante como la idea. Entonces vamos a empezar por ahí, vemos ese poquito, vemos unos de eso parte ahí y después vemos un poquito más ya del curso de lo que quiero ver hoy. Entonces, las clases pasadas, bueno, o sea, Git, vamos a abrirlo acá. Vamos a buscar donde habíamos dejado el repositorio. Eso estaba en el escritorio, creo. Era ese, BSPTech. ¿Ok? Ok. Ahí está. Entonces, el otro día, digamos, si uno usa el comando de build branch menos lista. Con este comando yo puedo ver cuántos branches o ramas están asociadas a ese repositorio. Vea que aquí con el asterisco me está diciendo que estoy sobre la principal y que solo tengo una. Incluso lo podemos ver también en el GitHub. Este de acá. En el GitHub, en la parte gráfica, en web, aquí me muestra cuántos branches tengo, digamos, de ese repositorio. Normalmente, no es bueno trabajar todo sobre directamente, digamos, los archivos principales, donde yo tengo, digamos, en el repositorio en el main. Más si, digamos, hay varias personas trabajando. Entonces, digamos que esto tenía, al final le habíamos dejado solo este archivo. Me había quedado. Sí, y habíamos modificado el texto, había quedado así. Okay. Entonces, digamos, para interpretar esa idea,
Voy a buscar aquí es ruta. Estaba acá. Ok. Digamos que el trabajo, todo lo que se está haciendo es sobre un proyecto que, digamos, tiene 3 partes. Entonces voy a poner 3 archivos. Tal. Son copias, en este caso, de hecho, son iguales, pero digamos. Y a esta le voy a poner este nombre. ¿Ok? Y el trabajo, digamos, significa hacer, digamos, modificar, programar, hacer algo, digamos, entre estos 3. Digamos que era Daniel el que estaba en el repositorio, por decir una idea. Daniel se va a encargar de poner a punta de prueba lo que tiene que hacer, digamos, el algoritmo o el archivo que era la función 3. Él se va a encargar y va a pulir la función que viene ahí. Y yo voy a encargarme nada más, voy a trabajar sobre la 2. Ok, entonces, 2 objetivos diferentes de cada uno para, digamos, para el proyecto, para el trabajo completo. No es una buena costumbre que yo, digamos, aquí en mi computadora empiece a programar y haga cambios sobre el archivo 2 y que todos los commits los haga sobre el principal. Digamos, le hice un cambio al archivo 2, digamos, yo vine aquí y empecé a cambiar, le cambié tal cosa, le puse esta función, le puse la otra y, digamos, cuando después de 15 minutos hice un cambio significativo del 2 y lo subí como un commit. No es saludable que esos commits o ese control de versiones sobre ese archivo que yo estoy trabajando se haga sobre el principal, ya que incluso yo tal vez lo subo al principal cuando ya termine todo lo que yo quería modificar el archivo 2 y esté seguro que funciona. Cuando ya digamos todo el trabajo que estoy realizando ya es maduro, ya lo tengo completo y ya se puede, y está, digamos, me han aprobado, yo decido subirlo al principal. Entonces, el uso de ramas me permite aislarme, hacer como un clon, porque en el fondo es, en el nivel de control de versiones, hacer como un clon del repositorio. Hago sobre ese clon todos los cambios y modificaciones. Yo puedo en ese clon, en esa rama, hacer mis commits, pero esos commits quedan anidados solo a nivel de esa rama que estoy trabajando. Main no se ha dado ni cuenta. Hago ahí todo lo que quiero y una vez que termino, digo, ok, ya los cambios que yo tenía que hacer en mi rama están listos, está bien. Le hago como una fusión al principal y lo subo. Y ya queda, digamos, se hace como una actualización en el principal. Y yo puedo tener un montón de ramas al mismo tiempo, 2 personas, 3 personas y cada una trabajando en ello. Entonces, para nada más mostrar esa lógica de trabajo, porque al final es eso, es una forma de trabajar esto, sería, bueno, primero voy a subir esos 3 archivos para hacer la rama con los 3. Dale todo pues. Solo los voy a subir para después hacer la rama completa. Ok, vea que eso, como no tengo ramas, estoy sobre el principal, esto cayó arriba y nada más aquí en el principal, ahora están los 3 archivos. Están idénticos, ok. Entonces, yo puedo venir entonces aquí con este comando. Vamos a poner así. Pero es que primero tienes que crear la rama. Sí. Cierto, sí, todavía no lo hemos hecho. Okay. Es el comando para que se genere, incluso ya está lista. Vamos a ver. Y entonces, de hecho, yo puedo hacer cuantas ramas quiera,
ya esa está, digamos, solo eso sí, solo está todavía a nivel de mi repositorio local. Todavía no se ha dado cuenta, tengo que subir, digamos, ese cambio. Incluso, o sea, creo que yo lo puedo dar aquí. Creo que aquí yo puedo de una vez subirlo sin pasarme la RAM. Me parece. Solo que el comando se cambia un poquito, pero se me acaba de ir. Creo que ya va a ser upstream. No, tengo que pasar, creo. Entonces, para trasladar mi repositorio local a la otra rama de trabajo, entonces, este sí es con el checkout, entonces aquí nada más me voy al... Vean que ahorita, si yo reviso cómo se ve la lista de las ramas del repositorio, el puntito, el asterisco ese, está marcando y además en color también que estoy sobre, digamos, la rama de José Miguel. Entonces, creo, vamos a ver aquí. Aquí es, y ese se me ha olvidado, pero sí es así. Setup. Ya le estoy diciendo, ya de hecho en el remoto se da cuenta que está creada esta rama. Entonces, en este momento, como es un clon, es una copia exacta, ambos están igual. Tienen los mismos 3 archivos y todavía no han recibido ninguna modificación. Entonces, ahora, yo mi repositorio local, tal como está aquí identificado, está sobre la rama de José Miguel, que así le pusimos el nombre. Ahora, todos los cambios que yo haga, cambios puede ser, digamos, venir aquí, yo iba a trabajar, digamos, la idea de este archivo 2. El cambio puede ser, en lugar de poner ahora Costa Rica, poner esto, y ese fue el cambio, ese es mi aporte, y ya, digamos, estuve trabajando, lo guardé. Entonces, ok, voy a subir ese cambio y lo voy a montar de una vez como un commit arriba. En este momento, este commit solo está cayendo en el... Vamos a ver qué se me hizo. Aquí está el texto nuevo. De hecho, incluso afuera se vería el atrás. Incluso aquí en el mate, el archivo no ha cambiado. Sigue siendo el original. Entonces, pero en la rama en la que yo estoy trabajando, donde yo ahora aquí puedo hacer todo lo que, o sea, en esta rama yo puedo hacer todo el control de versiones que yo pueda o que tengo la posibilidad. Puedo seguir haciendo actualizaciones, commits, puedo devolverme a un commit dentro de esta rama, como lo hicimos el otro día, o sea, por así decirlo. Pues, trabajé toda la noche y al final lo que empezó a darme problemas y errores y no me está funcionando nada. Entonces voy a buscar un commit de la, no sé, cuando subí tal cambio, que fue hace o sea, hace un par de horas, le voy a devolver el repositorio a ese punto para ver por qué, que fue, por lo menos ahí sí funcionaba, yo me acuerdo que estaba bien. Entonces, esa es la idea, digamos, al trabajar en una rama. Yo puedo entonces aislar un poco el trabajo, llevar mi control de versiones ahí, hacer todo, trabajar todo, digamos, lo que me plazca en ese sentido. Puedo entonces puedo hacer cambios y todo lo que yo quiera y seguir trabajando ahí. Acá. Puedo volver a hacer todos todo lo que yo, lo que dispone, digamos, el Git.
Y, digamos, después de un... Acá. Después de que yo esté, digamos, listo, esté aprobado, el jefe me apruebe, ya yo sé que esto funciona, voy a subir todos los cambios que ya tengo listos en el test, en la rama de José Miguel al principal. Eso es ya, digamos, un paso cuando ya uno está muy seguro y esperando que las cosas queden bien a la hora de mandar. Entonces, creo que lo primero, me paso a la rama del principal. Vean que el putero, el prompt al final cambió, ahora dice main. Y ahora hago un git merge. José Miguel. Es muy simple, no dio problemas. Y ahora, aquí estoy en el main. Puedo entonces ir a un montón de los dos cambios. Porque esto todo lo hice a nivel local, todavía en el repositorio remoto no se da cuenta. Y puedo, ya aquí yo puedo venirme acá y revisar que en el principal, el archivo 2 tiene los trabajos que yo estaba haciendo en el programa José Miguel. Quizás dentro del manejo básico y con esas son las intenciones, realmente en el fondo usar Git es ordenar el trabajo un poquito de una forma bastante profesional realmente. Usar, digamos, branches, usar control, entonces hacia puntos en el tiempo de control de versiones que se fue haciendo con los commits. Y el otro día, que digamos, Daniel hizo la prueba, tener varios colaboradores, varias personas, miembros del repositorio y trabajar al mismo tiempo. Entonces esto es lo que espero que lo utilicen, que traten de trabajar así cuando se hagan las tareas, cuando se hagan los proyectos y demás. Les pedí, vamos a hacerlo todos con GitHub, van a necesitar una cuenta acá, y en su momento, si entonces, digamos, tales personas son un grupo de trabajo, esas personas forman parte de ese repositorio, y también entonces me agregan para ser también un miembro del repositorio y tener acceso al control de cómo fue el trabajo del grupo. Porque ahí podré ver cuándo se hicieron los commits, qué involucraron los commits, cuándo se hizo el trabajo y otras cosas. Y viendo el progreso, por así decirlo, del trabajo. Más o menos esa es la idea. Lo más básico, creo, es lo que estas pruebillas que hicimos. El manejo de Git. Se pueden hacer toneladas de cosas. De hecho, incluso algo que es muy útil, pero ya eso también es entre más diversificados el grupo de trabajo y como tal, yo podría, digamos, en un repositorio como este, digamos, que en el fondo tiene 3 archivos, digamos que yo quiero contratar, no sé, a esta empresa o a este empleado para que me desarrolle este módulo del software o esta parte, pero es solo eso, yo no quiero que ese empleado tenga acceso a nada más, que no conozca nada sobre lo que se está haciendo en test 2 y en test 3. Entonces eso también a veces se puede hacer a través de hacer submódulos. Entonces yo puedo insertar en este repositorio un submódulo hacia un repositorio como auxiliar que se crea, y en ese repositorio esa gente trabaja y solo va, digamos, a desarrollar la sección que le corresponde. No tendrá acceso a nada más. Ese grupo de trabajo que está en ese submódulo, como están enlazados, puede después hacer, digamos, mandar las actualizaciones al repositorio, en este caso de DSPTech, porque están conectados. Pero nada más, entonces él, digamos, solo está conectado a una porción del submódulo, del repositorio a través de un submódulo. Y se pueden hacer toneladas de cosas, pero ya esas empiezan a, digamos, a brindar ideas. Pero para trabajos de esta forma, creo que las cosillas que hicimos simples es lo más básico y funcional
para poder, digamos, meterse con Git. Para los que son de computadores, seguramente lo usaron o lo han usado más. Si son de electrónica, tal vez en algún trabajo también lo hayan usado. Algunas veces se usa, pero muy simple, como nada más como si fuera una base de datos, ¿sí? Como si fuera un drive. Pero todas estas ideas es un poquito la intención de hacer un real control de versiones. Y se puede hacer, no sé, incluso nosotros lo usamos un montón para, no sé, documentos de látex, es genial. Entonces, todo lo que hacemos con los profes y cursos y demás, yo lo tengo casi todo ahí. De hecho, ustedes vieron todos los cursos y todos los semestres están metidos en un repositorio donde meto profes, saco profes y hacemos toda esa parte de esa forma. Bueno, no sé si tienen alguna Audio pregunta Jungle. para cerrar nada